En esta ocasión vamos a hablar de la cinemática del punto y del cuerpo rígido, es decir, del movimiento. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los movimientos más sencillos que nosotros podemos encontrar, que es el movimiento rectilíneo. Ok, en, en las unidades anteriores, en la primera, segunda, tercera unidad, aprendimos que si nosotros tenemos un cuerpo al cual le aplicamos varias fuerzas, la fuerza 1, la fuerza 2, 3 y 4, era de nuestro interés saber si este cuerpo estaba en equilibrio estático. Eso quiere decir que si nosotros sumábamos todas las fuerzas presentes en el sistema y si estas fuerzas nos daban 0, la suma de estas fuerzas nos daban 0, entonces efectivamente el cuerpo se encontraba en equilibrio, no se movía. Cuando resulta que entonces nosotros tenemos una resultante, ¿sí? Entonces, por la segunda ley de Newton, este cuerpo va a experimentar un movimiento, se va a mover, va a cambiar su posición. Entonces, aquí lo que a nosotros nos interesa es que una vez que el cuerpo está en desequilibrio estático, es decir, hay una fuerza que obliga a su movimiento, entonces nos interesa saber cómo es dicho movimiento, cómo es que se está llevando a cabo. Entonces, en este caso, bueno, pues está involucrada la masa y la aceleración. Sin necesidad de entrar a detalle en estos dos aspectos, ¿sí? Nosotros podemos estudiar el movimiento de los cuerpos sin necesidad de conocer la fuerza que se les está aplicando, ni la, bueno, más adelante podemos hacer cálculos respecto a su aceleración, pero no es necesario conocer la masa. Entonces, no es necesario conocer la fuerza y por tanto no es necesario conocer la masa del cuerpo, por lo que sí podemos conocer la aceleración que se está aplicando. Muy bien. Para entender un poco más esto, ¿sí? Recordemos o definamos que el movimiento de un cuerpo, si estamos hablando de un sistema coordenado en 3 dimensiones, ¿sí? El movimiento es el cambio de posición de un objeto, en este caso este cuerpo. Entonces, este cuerpo que se encuentra en esta posición con las coordenadas iniciales, este subíndice 0, yo estoy indicando que tiene unas coordenadas iniciales, unas coordenadas de reposo. Al momento de yo moverlo a una segunda posición, entonces yo ya cambié, yo ya ocasioné un movimiento del cuerpo. Uno de los parámetros importantes que influyen en el movimiento del cuerpo es agregar el tiempo, ¿sí? Porque entonces ahora a mí me va a interesar saber cuál es el tiempo que ha transcurrido para mover este cuerpo de un punto específico a otro punto específico. Bueno, entonces, en este caso,
la rama de la física que se encarga de estudiar este comportamiento es la dinámica. ¿Sí? Cuando nosotros solamente estamos estudiando el movimiento del cuerpo, en donde nosotros vamos a definir la distancia, el tiempo involucrado y por consiguiente vamos a definir la velocidad y la aceleración, entonces ahí nosotros vamos a utilizar la cinemática. ¿Sí? Si nosotros entonces ya utilizamos las fuerzas que generan el movimiento del cuerpo, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de la cinética. En este caso no vamos a atender las razones por las que se mueve el cuerpo, es decir, la fuerza que se esté aplicando. Mientras que en la cinética nosotros ya vamos a involucrar cuáles son esas razones: la masa, la fuerza aplicada, la altura, la velocidad, ¿sí? En función de la masa del cuerpo. ¿Sí? Entonces, en este caso, uno de los movimientos más sencillos que nosotros podemos encontrar es el movimiento rectilíneo. Ok, como ya habíamos visto, si nosotros tenemos una posición específica, una posición inicial X, Y y Z, ¿sí? O si nosotros estamos hablando en un plano y entonces tenemos un punto específico, entonces al ir al otro punto, eso nos ocasionará un cambio de posición, ¿sí? Y entonces va a estar involucrado un tiempo que me tomó a mí desplazarme de un punto original a otro punto original. Es decir, el tiempo que yo hice en hacer esta línea en un cambio de posición, entonces eso ya es el movimiento del cuerpo. Ya estoy considerando el tiempo empleado para poder desplazarme de un punto a otro. Como ustedes pueden ver, este movimiento que yo he trazado aquí, ¿sí? Esta línea que yo he trazado aquí, es una línea recta. Y entonces aquí, ¿sí? Yo tengo una distancia que he recorrido de un punto a otro. Como yo ya tengo dos parámetros, ¿sí? Distancia y tiempo, entonces yo puedo obtener de manera inmediata una velocidad. Entonces, la velocidad la voy a describir por la distancia recorrida entre el tiempo. Entonces, esta es una de las primeras ecuaciones que nosotros vamos a manejar en el estudio del movimiento de cuerpos. Sin necesidad de conocer qué tan grande es el cuerpo, cuánta masa tiene, cuánta fuerza le estamos aplicando, entonces simplemente yo puedo establecer a qué velocidad va el cuerpo, sabiendo cuánto es la distancia recorrida en el tiempo transcurrido. Muy bien. Entonces, a este factor, ¿sí?, se le conoce como rapidez. Porque entonces nosotros estamos involucrando la distancia recorrida
en el tiempo transcurrido. Si la rapidez es constante, es decir, si de este punto a este punto yo he recorrido 8 metros, otros 8 metros, otros 8 metros, 8 metros y 8 metros, ¿sí? Y en este lapso de distancia ha pasado un segundo, un segundo, un segundo, un segundo y un segundo. Entonces yo puedo ver que la velocidad, ¿sí? Porque si divido la distancia recorrida, que es constante a cada tramo de segundo transcurrido, entonces puedo ver que la rapidez, la velocidad, bueno, en este caso la rapidez, es constante. Sin embargo, por alguna razón, se maneja otro concepto que es la rapidez media. La rapidez constante se utiliza cuando los parámetros de distancia y el tiempo transcurrido son los mismos. Eso es en una situación ideal. En una situación real, las distancias pueden ser ligeramente más grandes o ligeramente más cortas y los tiempos de igual manera. Pueden ser mayores, pueden ser menores, ¿sí? Entonces, ante esas situaciones, ¿sí?, se define como la rapidez media, ¿sí?, al valor de la distancia recorrida ¿sí?, en el tiempo transcurrido. Y entonces, para representar esto que tenemos aquí, la velocidad, la rapidez media, la representamos con una letra V, con una línea horizontal por encima de la letra, en donde nosotros vamos a establecer, ¿sí?, la rapidez media con la cual se ha trasladado el objeto. Bueno, ¿por qué lo manejamos así? Si, como lo habíamos visto, si las condiciones fueran ideales, todo el tiempo fuera la misma distancia recorrida en el mismo tiempo, ¿sí?, entonces esa sería una velocidad constante. Pero por alguna razón, ¿sí?, iniciando de este punto, nuestro objeto, nuestro cuerpo, podría estar desarrollando un desplazamiento de este tipo. ¿Sí? Y entonces, en donde, noten ustedes que aquí yo tengo una distancia recorrida, ¿sí?, que es mayor a la distancia que yo estoy marcando con la línea para unir el punto 1 y el punto 2. Esta línea punteada es lo que se conoce como el desplazamiento que nosotros estamos manejando aquí. Y esa es una de las razones del por qué nosotros utilizamos una velocidad media. Porque vamos a suponer que esto tomó un tiempo determinado para poder recorrerlo.
Entonces, si ese tiempo lo dividiéramos en unidades de segundo, nos daríamos cuenta que en cada unidad de segundo el recorrido de distancia del objeto sería muy diferente, ¿sí? Tanto en un tramo como en otro. Por ejemplo, si esto para mí representa un segundo, esto otro segundo, esto otro segundo, esto otro segundo, al menos en esta curva que tenemos aquí, nos damos cuenta que la distancia recorrida es completamente diferente al tramo de distancia que nosotros estamos recorriendo aquí. Aquí el recorrido es mayor en todo este tramo de segundo que esta distancia que yo recorro en un mismo segundo. Entonces es por eso que se maneja la velocidad media o la rapidez media. Muy bien. Si nosotros queremos hablar ya en términos matemáticos, ¿sí? En términos más generalizados, entonces nosotros vamos a introducir en lugar de la rapidez media el concepto de velocidad media. ¿Sí? La velocidad media, entonces ahora estaría descrita no tanto por la distancia recorrida, sino por el desplazamiento. ¿Sí? En donde esto es desplazamiento entre el tiempo recorrido, transcurrido. ¿Sí? La diferencia entre rapidez y velocidad radica que la velocidad ya se considera un vector, mientras que la rapidez, ¿sí?, es un escalar. ¿Sí? En el escalar, yo solamente estoy contabilizando la cantidad de distancia recorrida por el objeto. Mientras que en el vector, ¿sí?, yo voy a contabilizar el desplazamiento surgido del punto 1 al punto 2 sin importar la trayectoria que siguió el objeto. Es decir, el desplazamiento viene representado por esta línea que une a los dos puntos. Y entonces a este desplazamiento le vamos a agregar la dirección con la cual recorrió el objeto. Es por eso que la velocidad se considera ahora como un vector. Entonces, este vector va a tener una dirección y ahora va a tener un sentido, mientras que el escalar solamente nos da la cantidad de distancia recorrida por el objeto. En una rapidez, hablando de la rapidez, ¿sí?, nosotros podemos tener un escalar que es todavía mucho mayor que los valores obtenidos para la velocidad. Como aquí nosotros podemos verlo, ¿sí? Esta es la distancia recorrida, mientras que como velocidad tenemos el vector, ¿sí?, del desplazamiento que ha generado el cuerpo. Aquí yo tengo un desplazamiento mucho menor porque la intención es cubrir el punto de punto a punto desplazado.
mientras que la distancia recorrida es mucho mayor. Muy bien. Entonces, en este caso, se va a manejar la velocidad, los términos más adecuados para trabajar con el movimiento de objetos es a través de la velocidad media, ¿sí? Y el desplazamiento. Entonces, con esta sencilla ecuación, nosotros podemos calcular cuál es la velocidad media que ha surgido del desplazamiento de un cuerpo de un punto a otro. Entonces, la velocidad media estará representada como un vector. Y entonces surge un concepto a raíz de este comportamiento, porque vean ustedes, aquí nosotros tenemos dos comportamientos completamente diferentes, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo se desplaza el objeto realmente, mientras que aquí solamente estamos generalizando. Y entonces a nosotros nos interesaría saber cómo es la velocidad en este punto determinado, ¿sí? Porque puede ser que aquí aumentó su velocidad y aquí empezó a disminuirla para llegar al punto final. A ese comportamiento, al comportamiento de saber cuál es la velocidad en ese punto en específico, se le conoce como velocidad instantánea, porque no es la misma velocidad que hay en este punto que la que se encuentra en este otro punto. Aquí puede ser que la velocidad disminuyó en este punto en específico, mientras que aquí empieza a aumentar hasta llegar a un máximo. Entonces, a mí me interesaría saber cuál es la velocidad en este instante de tiempo, en este punto, ¿sí? Entonces, en base a esas características, yo puedo manejar los conceptos de rapidez instantánea, ¿sí? O velocidad instantánea, ¿sí? Que es la velocidad o la rapidez en un punto determinado. ¿Cómo podemos visualizar esto? Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos una carretera, ¿sí? Y entonces sobre esta carretera tenemos un vehículo. En este punto en específico, ¿sí? Se puede manejar que el vehículo va a una velocidad instantánea de 20 kilómetros por hora. De manera constante, porque el vehículo viene de una trayectoria recta. Al momento de visualizar la curva que tiene por delante, entonces el conductor decide que debe ir bajando la velocidad para evitar salirse del camino. De tal manera que en este punto, ¿sí? En este punto en el que se encontraba, al siguiente punto, entonces la velocidad va a ser la velocidad instantánea va a ser probablemente de 18 kilómetros por hora,
cuando se encuentre en este punto va a ser de 15 kilómetros por hora. Y cuando se encuentra en este otro punto, ¿sí?, va a ser de 12 kilómetros por hora. Entonces, en este caso, nosotros estamos teniendo velocidades instantáneas en puntos específicos de la trayectoria del objeto. ¿Sí? Aquí la velocidad ha cambiado. Es por eso que se manejan los conceptos de velocidad instantánea, porque interesa saber cuál es la velocidad del objeto en un punto dado. Este es el ejemplo que nosotros tenemos. Dado que nosotros tenemos este comportamiento de un cuerpo que se está desplazando, entonces surge otro concepto que es la velocidad media. ¿Sí? Que la velocidad media es el promedio de las velocidades con las cuales se estuvo monitoreando el movimiento del cuerpo, con las cuales se estuvo estudiando las velocidades instantáneas en cada uno de los puntos que recorrió el cuerpo. Entonces, si yo aquí tengo 4 velocidades instantáneas y a mí me interesa saber cuál es la velocidad media a la cual se estuvo desplazando el cuerpo, entonces esto se refiere a la velocidad, a la suma de las velocidades que yo encontré en la evaluación de cada uno de los puntos que recorrió dicho cuerpo, dividiéndolas entre 4. Si yo generalizo, bueno, pues es la suma de las velocidades instantáneas, ¿sí?, entre el número de puntos que yo voy muestreando. Así es como encuentro yo la velocidad media. Entonces, en pocas palabras, ¿sí?, la rapidez instantánea, la velocidad instantánea, la velocidad media, ¿sí?, va a estar relacionada al movimiento rectilíneo, el movimiento rectilíneo de un objeto. Y esa nosotros vamos a poder calcularla con la fórmula velocidad igual a desplazamiento sobre el tiempo. Es decir, el desplazamiento que generó el objeto para ir de un punto a otro en un tiempo transcurrido. Así es como nosotros calculamos el movimiento rectilíneo.